Comenzamos. Listo. ¿Arranco o...? Arrancamos, les digo muy buenos días aquí desde Argentina. Acá en Argentina ya son las 10 de la mañana, tenemos gente desde distintas partes del mundo que nos están acompañando hoy en este webinar, en el cual Rosana Matuk nos va a estar hablando acerca de predicción de casos de COVID-19 mediante Machine Learning. Les cuento que Roxana es licenciada en Ciencias de la Computación, es doctora en Ciencias de la Computación y es profesora adjunta de la División Computación en la Universidad Nacional de Luján. Como les dije recién, darle la bienvenida a cada uno de los asistentes de distintas partes del mundo que nos están acompañando. Les cuento que este webinar tiene una duración aproximadamente de 2 horas, en la cual Roxana va a estar exponiendo aproximadamente por 1 hora 40, salvo que se extienda o que sea más corta dadas las circunstancias, y que luego vamos a tener una ronda de preguntas a través del chat para que podamos compartirle a Roxana. Junto conmigo va a estar Claudia Perrou, secretaria de Extensión del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján, que forma parte del equipo de los cuales llevamos este ciclo de webinars adelante. Al final de la charla les compartiremos 3 formularios, uno que tiene que ver con, mejor dicho, un enlace que tiene que ver con la serie de webinars que nos quedan por delante en este ciclo de webinar 2020 del Departamento de Ciencias Básicas. Por otro lado, una encuesta para saber la satisfacción que tuvieron con este webinar y para los que ya estuvieron adelante con los webinars en general. Y por otro lado, el enlace para que puedan completar sus datos y recibir el certificado de asistencia a este webinar. Así que sin más que decir, la dejo a Roxana para que comience con la exposición. Muchas gracias a todos por estar presentes. Sí. Buenos días, yo soy Rosana Matuk. En este webinario vamos a ver este tema que fue anunciado, cómo predecir casos de COVID a esta área del Machine Learning. Entonces, en la agenda de hoy tenemos esta presentación, donde lo primero que vamos a hacer es introducir brevemente al Machine Learning, después vamos a tener también una breve introducción a las redes neuronales, que es lo que es un subconjunto del Machine Learning, y después hablaremos un poquito de las redes neuronales generativas, que es otro subconjunto adentro de las redes neuronales. Luego vamos a correr si todo sale bien, vamos a correr unas redes neuronales en Google Colab, en vivo, para que podamos ver cómo se corren redes neuronales en Google Colab. Después vamos a hablar un poquito de investigación en UNLU, porque este webinario surge de un tema de investigación que está actualmente en la Universidad Nacional de Luján, que es este caso de predecir, cómo hacemos para predecir los casos de COVID y las muertes de COVID usando redes neuronales, es decir, como que es importante difundir que la Universidad Nacional de Luján no solamente les damos clases, sino también que si quieren pueden participar en la investigación que desarrollamos los investigadores en la Universidad Nacional de Luján. Y el último tema en nuestra agenda es, lo que todos estamos esperando, es la proyección de los casos de COVID, las muertes de COVID, la proyección de la serie de tiempo de los casos de COVID para saber cuándo en Argentina estaríamos terminando, diríamos, con la cuarentena. Bueno, este seminario es algo, no vamos a profundizar en todas las fórmulas y todas las... Esto obviamente tiene cierta complejidad, pero el objetivo de este seminario es una difusión general, así que vamos a explicarlo en un lenguaje simple y accesible para todos los participantes. Entonces arranquemos con lo que es el Machine Learning y la inteligencia artificial.
Bueno, la inteligencia artificial es una ciencia que trata de crear máquinas inteligentes que puedan hacer cosas como las harían los humanos. Es una disciplina que, bueno, ya tiene bastantes años, surgió en la década de 1930 más o menos. Y bueno, al principio se creía que la inteligencia artificial haría muchísimas cosas muy rápidamente, y bueno, después los investigadores se dieron cuenta que no era tan fácil llegar hasta la inteligencia humana, y hubo, diríamos, como las personas se desilusionaron mucho en la inteligencia artificial y dejaron de investigar, pero en los últimos años surgió otra vez con muchísima fuerza todo el tema de la inteligencia artificial, de la mano especialmente del machine learning, que trata de aprender, de hacer que las máquinas aprendan en base a los datos. Es decir, aprendan a resolver problemas en base a los datos. Y bueno, el Machine Learning trata de eso, de aprender de datos. Es decir, como que nosotros en computación, cuando queremos resolver un problema, lo que hacemos es un programa para que resuelva nuestro problema. En el caso del Machine Learning, lo que hacemos es, no programamos específicamente a la computadora para que resuelva ese problema particular, sino lo que hacemos es darle datos para que la máquina aprenda sola a resolver el problema. Entonces el Machine Learning es aprender, que la máquina aprenda automáticamente a resolver un problema, dándole solamente datos. Y obviamente hacemos un algoritmo, no es que le damos solamente los datos, sino que programamos un algoritmo que toma los datos y aprende a resolver el problema en base a esos datos. Bueno, el contexto en el cual se enmarca este tema es, como dijimos anteriormente, en la inteligencia artificial, y adentro de la inteligencia artificial tenemos el Machine Learning, que es una subespecie de la inteligencia artificial, y adentro del Machine Learning, bueno, hay varias corrientes. Una de las corrientes del Machine Learning es la corriente inspirada en el cerebro, de cómo hacer que las máquinas aprendan en base a algoritmos inspirados en la neurociencia. Y adentro de esta corriente de los Brain Inspire, es decir, en inglés cerebro es Brain Inspire, tenemos a las redes neuronales artificiales. Y adentro de las redes neuronales artificiales, y las redes neuronales artificiales también están hace bastante tiempo, desde la década del 40, que están las redes neuronales artificiales, pero las redes neuronales artificiales también se dejaron de investigar mucho tiempo porque no había, al principio los investigadores estaban muy entusiasmados que se iban a poder resolver un montón de cosas con las redes neuronales artificiales, y no había realmente resultados, no podían progresar, y bueno, durante mucho tiempo las redes neuronales artificiales se dejaron de investigar durante muchísimo tiempo, hasta que hará más o menos unos 10 años, o un poco menos, arrancaron otra vez las redes neuronales artificiales con fuerza, porque surgió todo el tema del Deep Learning. Es decir, el Deep Learning serían las redes neuronales artificiales, pero potenciadas, porque ahora tenemos... avanzó muchísimo el tema del hardware, es decir, como que tenemos máquinas que son muchísimo más rápidas, muchísimo más poderosas, y algo que es fundamental es que tenemos máquinas que son paralelas, es decir, como que pueden correr, estos algoritmos de redes neuronales son paralelos como nuestro cerebro, es decir, nuestro cerebro tiene un montón de neuronas que trabajan en paralelo y que interactúan entre sí, y eso hace que nuestro cerebro tenga muchísimo poder para resolver cosas. Entonces, este tipo de modelos, que son las redes neuronales artificiales, también necesitaban un poder de cómputo, es decir, un hardware que sea paralelo. Y bueno, durante mucho tiempo, el hardware no fue paralelo, es decir, como que la investigación en hardware paralelo no había avanzado tanto, hasta que en los últimos años la investigación en hardware paralelo avanzó mucho en base
a los videojuegos, especialmente porque la gente que hacía videojuegos quería jugar más rápido, y entonces necesitaba hardware paralelo, porque para hacer un videojuego uno tiene que resolver, por los gráficos del videojuego, tiene que resolver un montón de matrices, diríamos un montón de cosas matemáticas, y para resolver esas cosas matemáticas muy rápido, uno necesita tener hardware paralelo. Entonces, bueno, surgió todo el tema del paralelismo en el hardware, y hay unas placas especiales ahora que se llaman GPU que pueden correr en forma paralela los algoritmos, y eso hace que las redes neuronales en los últimos años hayan podido resurgir. Es decir, las redes neuronales siempre fueron muy poderosas, pero el problema es que no teníamos el suficiente poder de procesamiento en el hardware. Bueno, y ahora, bueno, con todo el tema del deep learning, con todo el tema del avance en el hardware, las redes neuronales volvieron a resurgir. Bueno, otra de las cosas que también han hecho que resurja el tema del machine learning y del deep learning en general, es que ahora tenemos un montón de datos, es decir, como que antes no disponíamos de tanta información, no estaba internet, no podíamos recolectar tantos datos. Uno cuando tenía que buscar un dato, no sé, tenía que ir a una biblioteca, tenía que empezar a buscar de otra forma que ahora no necesitamos. Estamos en nuestra casa y podemos acceder a un montón de información que antes no la podíamos acceder. Y bueno, eso hace que tengamos un montón de datos, y como que todo el tiempo estamos acumulando datos. Y esos datos son re importantes para las máquinas, porque estas máquinas aprenden en base a datos. Entonces, como que tenemos por un lado que estamos recolectando un montón de datos, y por otro lado que tenemos hardware que es paralelo. Bueno, y esas son las dos cosas que necesitaban las redes neuronales para poder resolver los problemas y aprender automáticamente. Y por eso es que ahora el deep learning es algo que ha surgido con muchísima fuerza y que realmente está como agarrando toda la inteligencia artificial últimamente, el tema del deep learning, por ahí demasiado, porque hay también otras corrientes de inteligencia artificial que son importantes, y como que ahora casi todos los investigadores se pusieron a hacer deep learning, y bueno, no es tan bueno tampoco, pero bueno, últimamente todo el mundo está haciendo deep learning, y bueno, estamos teniendo, bueno, muy buenos resultados. Bueno, y esta charla, bueno, trata de esta subespecie de redes neuronales artificiales. Bueno, y adentro, bueno, de este deep learning va a estar no puse acá que, bueno, vamos a hablar acerca de las redes neuronales generativas, que estaría adentro del deep learning. Bueno, este es el contexto en el cual vamos a estar trabajando. Y, bueno, esta es la neurona biológica en la cual se basa toda la investigación en redes neuronales, es decir, esto empieza a partir de una inspiración biológica, pero no tiene mucho más de biología, más que algo básico, es decir, como sabemos, tenemos neuronas en la cabeza, y bueno, las neuronas en el cerebro, las neuronas reciben una información, y bueno, en base a esa información que reciben, hacen ciertas cosas con esa información, y bueno, dan señales. Y nosotros aprendemos en base a, tenemos un montón de esto, tenemos no sé cuántas miles de millones de neuronas en la cabeza, que son células muy simples. Creo que hay solamente tenemos 5 tipos de estas neuronas, es decir, como que nuestra complejidad para pensar no se basa en tener un montón de neuronas distintas, sino que tenemos muy poquitos tipos de neuronas, y la complejidad de nuestro pensamiento se basa en poder conectar todas estas neuronitas entre ellas y que empiecen a comunicarse. Bueno, esta es la neurona, y bueno, esta es la red neuronal artificial, que sería en cierta forma muy parecida a la neurona que vimos antes, es decir, es como que
nuestra neurona recibe información a partir de estas cositas que tiene que se llaman dendritas. Y hace alguna cosa con esa información. Y acá en la red neuronal artificial tenemos lo mismo, es decir, recibimos información, no tendríamos otras neuronas, sino que tendríamos, tendríamos a veces otras neuronas, o tendríamos sensores que nos pasan información, y lo que hacemos es guardar esa información en un vector matemático, en un array, un vector, y hacemos cuentas, y bueno, y con esa información y haciendo esas cuentas vamos a poder sacar un resultado. Que es muy parecido a lo que hace la neurona biológica, es decir, la neurona biológica recibe información de las otras neuronas, hace alguna cosa en el cuerpo celular y saca una señal, es decir, con toda esa información que tiene. Y nosotros aprendemos, es decir, se supone que los humanos aprendemos cambiando ciertas composiciones químicas en nuestras neuronas, es decir, en nuestro cuerpo celular, en nuestras dendritas, es como que cambiamos cierta composición química y en base a eso los humanos aprendemos. Y las neuronas artificiales no tienen obviamente cosas químicas para aprender, sino que tienen números. Acá es un vector de números. Y las neuronas artificiales aprenden cambiando los valores de los números estos, que tienen guardados en un vector matemático. Bueno, y las redes neuronales artificiales son simplemente como muchas de estas vectores que empiezan a hacer cuentas y le pasan la información que saca una neurona a la otra neurona, que es decir, una neurona artificial no es solamente un vector que hace cuentas matemáticas y bueno, pasa las cuentas esas a otro vector que hace también cuentas matemáticas y se la van pasando y bueno, y al final sacan algún resultado. Pero es muy parecido a lo que haría una neurona humana que va pasando información a otras neuronas y saca algún resultado. Bueno, y aprenden cambiando los valores que tienen en los vectores, es decir, nosotros le decimos en redes neuronales que este es el vector de pesos, es decir, como que le decimos pesos al vector que tiene la información de la neurona. Bueno, algunos usos de las redes neuronales artificiales, bueno, ahora la verdad que las redes neuronales artificiales han agarrado todo, es decir, como que acá pongo algunos usos que tienen, pero en la industria del software ahora todo el tema del machine learning realmente está en ebullición, así que se está haciendo muchísimo en esto, no solo en investigación, sino también en la industria. Bueno, algunos de los usos que tienen es, bueno, para clasificar, podría clasificar, no sé, imágenes, o para predecir cosas también sirven las redes neuronales, o para generar información. Se usa para muchísimas cosas, realmente. Por ejemplo, podríamos hacer una red neuronal también para traducir, es decir, por ejemplo, el traductor automático de Google usa redes neuronales. Ahora todo, prácticamente, creo que el 90% de las cosas se hacen con Machine Learning, al menos en Google, en investigación, como que se está haciendo muchísimo todo esto con redes neuronales, así que realmente es un campo que es muy bueno para meterse y empezar a trabajar. Bueno, nosotros vamos a ver, entre los muchísimos usos que puede llegar a tener las redes neuronales artificiales, nos vamos a concentrar en generar, en predecir y también en generar información. Bueno, el tema de este webinario son una subespecie de redes neuronales, que son las generativas, que son modelos de redes neuronales que me permiten generar nuevos datos, nuevas instancias de datos. Es decir, este es un subtipo de redes neuronales de las muchísimas redes neuronales artificiales que hay actualmente.
y ese es un subtipo de redes neuronales que surgió con mucha fuerza en los últimos 4 años más o menos, porque me permite generar nuevos datos, es decir, como que antes las redes neuronales las usábamos principalmente para clasificar, es decir, como que me daban los datos y con esos datos podíamos clasificar información, diríamos, era el uso principal que teníamos para las redes neuronales. Pero en los últimos años surgió con fuerza el tema de las redes neuronales generativas, que es un modelo que me permite, en base a algunos datos, yo podría empezar a generar nuevos datos. Es decir, por ejemplo, nosotros como humanos no escribimos a todo, diríamos, supongamos que vemos una silla y podemos reconocer que es una silla, ¿no? Y no es que nosotros vimos a todas las sillas que hay en el mundo, sino como que tenemos en nuestro cerebro un modelo de lo que es una silla y podemos imaginar miles de tipos de sillas. No es que necesitamos ver a todas las sillas para aprender qué es una silla y qué no es una silla. Y bueno, las redes neuronales generativas también es como que a partir de los datos pueden generalizar y pueden sacar el concepto de lo que es importante en esos datos y poder, en base a eso, generar nuevos datos. Bueno, acá hay un ejemplo de redes neuronales generativas. Por ejemplo, bueno, pop art es uno de los artes que me gusta. Y como vemos, las redes neuronales generativas, las redes neuronales en general, aprenden en base a datos. Y podríamos buscar en Google las imágenes relacionadas al pop art, y en base a las imágenes sacar un montón de imágenes del pop art, y con estas imágenes, si tengo un montón de estas imágenes, no sé si Google devuelve tantas imágenes como para poder hacerlo bien, pero si yo tuviese un montón de estas imágenes, yo podría entrenar una red neuronal generativa para que dibuje un cuadro de pop art. Es decir, como que la máquina le daría todas las imágenes estas que hicieron algunas personas, que dibujaron algunas personas de pop art, y la máquina dibujaría una obra de arte. Esto no es una imaginación, sino que es algo que se está haciendo. Creo que este año o el año pasado se vendió un cuadro que fue pintado por una máquina y se vendió a un precio, no me acuerdo, pero era muy caro el precio que se vendió. Y lo que era sorprendente es que ese cuadro no lo había pintado un humano, sino que lo había pintado una máquina, y habían pagado cientos de miles de dólares por ese cuadro que había sido pintado por una máquina. Bueno, este es un uso de las redes neuronales generativas, es decir, como vemos, le estamos dando un montón de ejemplos, un montón de imágenes a la red neuronal, y la red neuronal está generando una imagen que tiene como el mismo estilo que las que está recibiendo. Bueno, acá hay otro ejemplo muy famoso de las redes neuronales generativas. Como vemos, acá tenemos varios rostros, y lo increíble de estas imágenes es que estos rostros en realidad no son personas, sino que fueron generados por una computadora. Es decir, como que estas personas nunca existieron, sino que la máquina generó estos rostros, que si uno los mira, puede llegar a confundirse que realmente son personas, pero estas personas no existen, jamás existieron, sino que son rostros que fueron generados por computadoras, usando este modelo de redes neuronales generativas. Bueno, dentro de las redes neuronales generativas hay un subtipo de redes neuronales que es el que estamos investigando ahora en la Universidad Nacional de Luján con un tesista, que son las redes neuronales adversarias. Que bueno, se llaman adversarias porque hay dos redes neuronales, es decir, una red neuronal es la que trata de
de generar imágenes, de generar patrones, ¿no? Como que trata de, es como una red neuronal trata de generar estos rostros. Y la otra red neuronal trata de decir si un rostro es de un humano o si no es de un humano, que fue dibujado por una máquina. O sea que habría dos redes neuronales. Al principio la red neuronal va a empezar a dibujar rostros, pero la otra red neuronal se va a dar cuenta de que ese rostro fue dibujado por una computadora, que no era un humano. Pero a medida que va pasando el entrenamiento, la otra red neuronal es como que la red neuronal, hay una red neuronal que se llama la discriminator, que es la que va a decir si el rostro es humano o no es humano. Entonces, al principio esta red neuronal, que es la generator, que es la que genera los rostros, va a generar rostros que son que es muy evidente que no son humanos. Entonces la otra le va a decir, mira, no, esto no es humano, y bueno, el otro sí es humano. Entonces como que en base a la información de esta red neuronal, que es la discriminator, la otra, que es la generator, que es la que genera los rostros, va a empezar a aprender lo que hace mal, y bueno, entonces va a empezar a mejorar para hacer los rostros cada vez más parecidos a los humanos. Y bueno, y al final, de lo que esta le dice, de que este es humano, este no es humano, esta empieza a aprender y al final como que termina haciéndolo tan bien que la otra como que, si anduvo bien todo el entrenamiento, la otra va a decir, bueno, no sé si es humano o no es humano, entonces como que dice, tira una moneda cada vez que la otra le da una imagen y va a decir, bueno, este es humano o no es humano con 50% de probabilidad. Pero bueno, las redes generativas adversarias son simplemente eso, dos redes neuronales artificiales que compiten entre ellas, por eso se llaman adversarias, para una trata de engañar a la otra y la otra trata de, bueno, de no ser engañada, ¿no? Bueno, es un modelo bastante complejo, que no lo vamos a ver acá, pero bueno, esencialmente es eso, son dos redes neuronales artificiales que compiten entre ellas. Una es la que genera los patrones, porque es una red generativa, y la otra es la que trata de decir si ese patrón fue generado artificialmente, o si esa imagen fue generada artificialmente, o si era una imagen verdadera. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de redes generativas adversarias que bueno, sería muy útil a veces en Argentina. Queremos tener dólares, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la red generativa adversaria, decimos, bueno, vamos a hacer una red generativa que me dé los dólares. Y al principio, bueno, la red generativa va a agarrar y, bueno, quiere dibujar al billete de $10, pero va a dibujar cualquier cosa, ¿no? Porque no está entrenada, es decir, como que las redes neuronales al principio hacen cualquier cosa, pues necesitan como entrenamiento, necesitan aprender con los datos. Entonces, bueno, al principio hace cualquier cosa, es como un niño que al principio como que no aprende porque, bueno, todavía no aprendió nada. Entonces como que necesita tiempo, necesita información para empezar a aprender. Entonces, bueno, la red neuronal que genera los datos, al principio, bueno, hace cualquier cosa y en vez de dibujarme bien el billete de $10, me dibuja cualquier cosa. Entonces, agarra y hace este dibujito. Pero bueno, se lo pasa a la otra, y la otra red neuronal le dice, no, mira, esto está mal, no, es un dólar falso, y te lo devuelvo. Y el otro dólar, el verdadero, le va a decir, este es un dólar verdadero. Entonces la red que genera los dólares falsos, que quiere generar dólares falsos tan buenos que la otra persona crea que son dólares verdaderos, entonces va, en base a esta información, que sabe que este dibujo es un dólar falso y este es un dólar verdadero, va a empezar a mejorar el billete falso de los dólares. Entonces, bueno, a medida que va aprendiendo, ahora, bueno, hace el billete de $10, lo hace así, y bueno, como que mejora un poquito, porque ahora está un poquito la carita del dólar. Y bueno, se lo pasa a la otra red neuronal, que bueno, todavía se da cuenta que este es un dólar falso, porque bueno, no tiene nada que ver con el billete de $100 de acá. Entonces, bueno, le dice, no, mira, este es falso, porque bueno, nada, como que le dice, igual no le dice por qué es falso, le dice solamente, no, este es falso y este es verdadero. Eso es lo único que le dice. Y bueno, y sigue el entrenamiento, siguen aprendiendo entre ellas, y finalmente, después de que aprende, de cierto tiempo de entrenamiento,
la red generativa termina siendo un billete de $20 falso, que es tan bueno que la otra red no sabe si esto es falso o es verdadero. Entonces como que empieza la red discriminator, que es la que determina si un dólar es falso o verdadero. Como no sabe si es falso o verdadero, dice, bueno, nada, no sé, entonces, bueno, con 50% de probabilidad voy a decir que es falso, y con 50% de probabilidad voy a decir que es verdadero. Pero termina siendo tan bueno que es muy difícil para la red discriminator distinguir si algo es verdadero o falso. Bueno, estas son las redes generativas adversarias, que es lo que estamos viendo con un tesista ahora en la UNLU. Y algunos de los posibles usos, pero bueno, tienen muchísimos más usos. Y bueno, y ahora vamos a ver cómo correr este tipo de redes neuronales, es decir, como que hasta ahora todo es muy lindo, pero bueno, ustedes se preguntarán cómo hacemos para correr en nuestras casas una red neuronal artificial después de que termine esta charla. Bueno, lo pueden correr en sus casas, es decir, acá dejé el link de Google Colab, es decir, en Google, la empresa Google como que da computadoras gratuitamente a todo el mundo, y uno las puede acceder a partir de este link. Son computadoras que, bueno, uno puede agarrar y guardar programas, ejecutar programas, y, bueno, como que los vamos a usar para ejecutar una red neuronal artificial. Pero bueno, está muy bueno, así cuando termine la charla, que si quieren hacer los ejemplos, que vayan al Google Colab y los prueben. Bueno, no solamente Google es una empresa que nos da máquinas gratis, también hay otras empresas que nos dan máquinas gratis. Por ejemplo, está Kaggle, que es donde la gente compite, es decir, como que estas cosas de Machine Learning, una de las cosas divertidas que tienen es que hay competencias donde la gente tira un problema y la gente empieza a competir entre ellas, y bueno, también a veces hay premios por bastante plata, donde equipos empiezan a competir entre ellos para sacar el mejor problema de Machine Learning. Y bueno, eso en Kaggle también, una de las cosas buenas que tiene es que dan máquinas gratis para que uno pueda correr cosas. Y bueno, esas son las dos formas de acceder y poder correr cosas gratis en redes neuronales. Si uno no, es decir, por más que uno no tenga en su casa el hardware suficiente como para correr estos algoritmos, porque estos algoritmos, como habíamos dicho, las redes neuronales artificiales necesitan hardware paralelo, que uno no siempre tiene en su máquina, en su computadora. Pero bueno, lo bueno es que podemos acceder gratuitamente a hardware paralelo en Google Colab. Bueno, entonces, veamos algún ejemplo de código de redes generativas. Bueno, para los que hicieron introducción a la programación, es decir, redes neuronales por lo general, bueno, se puede programar en muchos lenguajes de programación, pero el lenguaje de programación que más se está usando en este momento en el área de Machine Learning es Python, así que bueno, esto está hecho en Python, así que los que hicieron introducción a la programación, bueno, les va a resultar más fácil, si no, bueno, Python es un lenguaje muy accesible para aprender. Y bueno, acá hay un ejemplo de una red neuronal generativa que lo que hace es hacer una transferencia de estilo. Es decir, esta red neuronal generativa lo que va a hacer es agarrar una foto, acá está París, con la Torre Eiffel, y lo que va a hacer es mezclarla con un cuadro de, ¿cómo se llama este autor? Bueno, no me acuerdo, pero bueno, todos sabemos que este es un cuadro muy famoso. Y lo que va a hacer es mezclar el estilo de este cuadro, de este pintor, con París. Entonces, vamos a ver qué sale en esta red neuronal generativa. Bueno, acá está todo, después cuando termine la charla,
pueden correr este programa, pueden ver el código, es decir, este código está hecho en Keras. Keras es, diríamos, para hacer redes neuronales artificiales, en los últimos años surgieron muchos frameworks, es decir, como que uno obviamente puede agarrar y empezar a programar todo de cero en Python o en algún lenguaje de programación una red neuronal artificial, pero bueno, va a tardar muchísimo tiempo, entonces salen como librerías que tienen un montón de cosas que hace que sea mucho más rápido para nosotros programar una red neuronal artificial. Uno de los paquetes más, una de las librerías más fáciles para usar es Keras, acá tienen el nombre, y lo que tiene de bueno Keras es que es muy simple, así como muy simple de entender, muy simple de hacer redes neuronales artificiales, así que si uno quiere empezar a trabajar en este tema, como que Keras es algo muy amigable que me permite entender rápido lo que estoy haciendo y poder tener resultados rápido. Después hay otros paquetes de redes neuronales, tenemos a PyTorch, que es uno de los que más me gusta. También tenemos otros, es decir, como que cada empresa, cada empresa grande de computación hace su propio paquete de redes neuronales artificiales, porque como que las redes neuronales artificiales han agarrado a la industria de una forma excepcional, entonces como que cada empresa grande de redes neuronales, de computación, Google, Facebook o Amazon, trata de hacer su propia paquete de redes neuronales y tratar de imponer eso a la industria para que todo el mundo use su paquete de redes neuronales y bueno, como que de esa forma tratar de dominar el mercado. Entonces como que han surgido muchos paquetes de redes neuronales artificiales en los últimos años, y bueno, uno de ellos es TensorFlow, que es de Google, y Keras usa TensorFlow abajo. Pero bueno, igual no es una cosa que en este momento no nos importa. Lo que nos importa de Keras es que es algo muy fácil para empezar a trabajar en estos temas. Si uno no sabe nada, como que puede hacer redes neuronales artificiales de una forma muy sencilla, y bueno, uno puede aprender. Es decir, en vez de estarse peleando con el código, lo importante cuando uno arranca es tratar de ver las cosas muy sencillas para poder correr las redes neuronales. Bueno, entonces acá tenemos un código, diríamos, para correr esta red generativa en Keras, que bueno, como habíamos dicho, lo que hace es agarrar una foto de París y me la mezcla con este cuadro, y lo que va a hacer es querer pintar a París con este estilo de este cuadro, ¿no? Bueno, hay distintos, diríamos, está todo el código, lo que hace, bueno, obviamente primero es agarrar, bueno, hace muchas cosas que no las voy a explicar ahora, pero bueno, acá tienen todo el código si después lo quieren ver. Y finalmente, es decir, la red neuronal agarra, bueno, tiene que cargar todos los datos, tiene que empezar lo que se dice es, lo primero que hace una red neuronal siempre es cargar los datos, la información, y después lo que hace es entrenar la red neuronal. Le decimos entrenar una red neuronal, significa que empezamos a pasar los datos y la red neuronal empieza a modificar los valores matemáticos que tiene en base a los datos que yo le voy pasando y en base a la información que obtiene. Es decir, como que en base a eso, como que la red empieza a iterar, y en base a esas iteraciones, finalmente la red neuronal aprende. Entonces, bueno, carga toda la información, todos los datos, toda la información que necesita, construye la red neuronal, y acá vemos que empieza, cuando le decimos de training loop, significa que la red empieza a realmente aprender, que empieza a pasar la información y empieza a aprender. Es decir, como que habíamos dicho en una de las primeras slides que aprender significa en redes neuronales simplemente empezar a modificar valores matemáticos que la red neuronal tiene en su arquitectura. Simplemente tiene una red neuronal simplemente es un montón de matrices y vectores, y lo que hace es
modificar los valores en esas matrices. Entonces, bueno, empieza a aprender, ¿no? Es como vemos acá, vemos que está haciendo iteraciones, significa que está aprendiendo en base a la información y en base a cuán mal le está yendo, es decir, como que siempre en una red neuronal vamos a ver que tiene loss, que es una función que me va a decir, bueno, cuán mal me está yendo en ese momento, y lo que quiero hacer es que me vaya cada vez mejor. Entonces, como vemos, al principio, cuando empieza a aprender la red neuronal, me está yendo muy mal, porque dice loss, que es la pérdida que estoy teniendo, dice 11.000. Pero a medida que voy aprendiendo, como ven, como que el loss empieza cada vez a disminuir más, disminuir más, disminuir más, y como que finalmente uno está cortando a las 4.000 iteraciones, y la función esta que dice loss es cada vez más chica. Significa que la red neuronal cada vez está haciendo las cosas mejor. Y bueno, después de 4.000 iteraciones tenemos que consiguió hacer a París con un estilo muy parecido al que tenía el cuadro que le pasamos del pintor. Probablemente se hubiera iterado más tiempo o hubiera tenido más cuadros de este pintor, hubiera hecho mejor, aún mejor, el cuadro este de París, parecido a este estilo de este pintor. Bueno, este es un código, y si ustedes quieren después, en la casa, cuando terminamos la charla, pueden correr esto, como les había dicho, ustedes pueden correr esto en la casa usando el Google Colab. Simplemente tienen que darle clic acá al link, y se van al Colab. Bueno, y como ven, aparece en el Google Colab. Este es el Google Colab, y me está apareciendo el ejemplo de la red neuronal. Y lo que voy a hacer es agarrar y ejecutarlo. Pero lo que les conviene hacer antes de empezar a ejecutar es poner acá que dice Copy to Drive, darle clic a Copy to Drive para que me ejecute una copia en mi directorio, diríamos, de Google. Si no, como que me va a empezar a tirar mensajes. Entonces, me conviene tirarle acá Copy to Drive, y me va a crear una copia de este programa. Y bueno, y ahora estoy en Google Colab, es decir, para usar esto lo único que necesitan es tener una cuenta de Google, y bueno, es todo gratis, así que lo pueden hacer. Y bueno, estoy acá en Google Colab, y bueno, voy a ejecutar esa red neuronal. Como para ejecutarla simplemente le voy a poner, esto es un Jupyter Notebook, para los que nunca lo vieron, es decir, lo vimos un poquito en la introducción a la programación, pero bueno, para los que nunca lo vieron se llama Jupyter Notebook, y es una forma, diríamos, gráfica de ejecutar los programas. Y bueno, para ejecutar estos programas simplemente se ponen en cada uno de estos cuadritos, y tienen que poner Shift Enter, es decir, mayúsculas Enter, y va a ejecutar. Bueno, ahora está todo negro porque a mí me gusta está negro. Esto tiene que aparecer en blanco. Ustedes cuando lo ejecuten les va a aparecer en blanco. A mí me gusta el negro, entonces como que me aparece en negro, pero si les aparece en blanco es lo normal, no se preocupen. Y bueno, para ejecutarlo ponen Shift Enter, entonces como que se va moviendo de celda en celda, es decir, cada una de estas cositas se llama celda. Entonces le pongo Shift Enter y va ejecutando, y como ven, estamos ejecutando ahora, le pongo Shift Enter y está ejecutando la red neuronal en Google. Bueno, entonces, acá está bajando. Bueno, ahora voy a empezar otra vez porque me olvidé de decir algo muy importante para que les pueda ir bien en esto. Es decir, como que si yo ejecuto ahora la red neuronal artificial, tiene un problema. Como habíamos dicho, las redes neuronales artificiales necesitan un hardware paralelo. Y yo
tendría que setear, ¿cómo es? Bueno, tendría que setear la máquina para que pueda ejecutar hardware paralelo. Bueno, entonces, ¿cómo hago para que ejecute? Si yo lo ejecuto ahora, lo va a ejecutar en forma, lo que se dice serial, es decir, como que va a tardar mucho. Yo lo que quiero es decir, lo va a ejecutar, pero va a tardar muchísimo. Lo que me conviene es tratar de ejecutarlo en forma paralela. Para ello necesito una GPU, si lo que se dice GPU, que son muy caras. Y como somos, por lo general, las personas no tenemos una GPU en la casa, bueno, ahora sí, bueno, si uno compra una notebook muy cara va a tener una GPU, pero bueno, tampoco conviene, supongamos que compramos una notebook muy cara y que tiene una GPU, tampoco es que nos conviene estar ejecutando en nuestra notebook porque el hardware paralelo lo que hace es, son un montón de procesadores en simultáneo, lo que hace es levantar mucha temperatura, ¿no? Cuando empieza a ejecutarse. Entonces, si la empiezo a ejecutar mucho tiempo en mi notebook, lo que va a pasar es que voy a romper la notebook, porque, bueno, va a levantar mucha temperatura, y bueno, esto, si uno, para ejecutar un rato no pasa nada, pero si uno quiere ejecutar mucho tiempo, estas máquinas, en realidad lo que hacen las máquinas que les ponemos GPU, las ponemos en una sala de refrigeración, es decir, obviamente, si no, porque tendrían mucho calor las máquinas y se empezarían a dañar. O sea que realmente necesitaríamos para ejecutar estas cosas una GPU, pero no una GPU en nuestra máquina, sino una GPU en una máquina que esté adentro de una sala de refrigeración. Y eso por lo general uno no tiene en la casa una máquina y una sala de refrigeración para poner la máquina. Entonces, bueno, uno lo que hace es ir a lo que se llama un servidor, que es una máquina que está por lo general en una sala de refrigeración y que se usa para ejecutar cosas. Y bueno, en este caso estamos en Google, entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a usar la GPU de Google, porque si no le pongo eso, no va a usar la GPU. Entonces para eso vamos a poner acá, change runtime type, y acá cuando dice Hardware Accelerator, como vemos, no está poniendo nada de aceleración, porque siempre va a ir a lo más barato, es decir, no le va a poner nada de, no va a usar la GPU, de tal forma que, bueno, si yo no le digo expresamente, no la va a usar porque ella no sabe que realmente necesito aceleración. Entonces, bueno, le ponemos acá y le decimos, como vemos acá, tenemos, bueno, la GPU, o también tenemos la TPU, que es una GPU especial de Google. En este caso le voy a poner GPU simplemente. Y cuando le pongo esto, va a empezar a usar el hardware paralelo y va a empezar a ir muchísimo más rápido. Es decir, la red neuronal se va a empezar a ejecutar en forma paralela. Le pongo save. Y bueno, y ahí arranco otra vez la ejecución, y bueno, todo con Shift Enter. Bueno, como vemos acá tenemos el cuadro del autor. Y sigo ejecutando. Bueno, ahora va a crear la red neuronal. Obviamente este código al principio no lo van a entender, pero por lo menos, obviamente al principio uno cuando se mete en cualquier disciplina al principio no entiende nada, pero lo importante es no desilusionarse y bueno, seguir viendo las cosas porque después uno termina entendiendo. Bueno. Bueno, y acá termina de construir, es decir, la red neuronal, y ahora va a pasar a donde tarda más tiempo, que es la etapa de entrenamiento.
Y como vemos, acá tiene, bueno, 4000 iteraciones, o sea que va a tardar un montón de tiempo. Esta máquina, aunque esté en GPU, va a tardar un poquito de tiempo, más tiempo de lo que va a durar esta charla. Pero bueno, la vamos a empezar a correr. Y acá va a empezar a entrenar la red neuronal. Y bueno, como vemos, cuando empieza a hacer este circulito acá, es que está ejecutando, así como que nosotros no tenemos que pasar a la siguiente celda, poner otra vez Shift Enter hasta que esto no termine de dejar de girar. Bueno, ahora vamos a ver, por lo menos ahí, como vemos, acá está empezando a aparecer. Dice iteración 100 y me dice, tenés este error. ¿Ok? Así como que vemos que ya empezó a entrenar la red neuronal. Pero bueno, le pusimos 4000 iteraciones, o sea que va a tardar un rato largo hasta que me termine de dar el resultado. Pero bueno, esto lo pueden ejecutar después en la casa y pueden ver que al final del entrenamiento les tiene que aparecer la misma imagen que aparecía en la página web que habíamos visto. Como vemos acá, sigue entrenando y el error cada vez es menor. Bueno, así es como pueden ejecutar los ejemplos después en la casa de ustedes. Y vamos a volver a la presentación del código. Bueno, si quieren correr más ejemplos de redes neuronales artificiales, lo que les recomiendo es ir a los ejemplos de Keras. Bueno, y acá tiene un montón de ejemplos que lo pueden después correr. Obviamente uno empieza con el más sencillo, que es, estos son los más fáciles. Bueno, clasificar, por ejemplo, este me va a clasificar si una imagen es un gato o es un perro. Entonces, bueno, como acá es una red neuronal muy simple que recibe imágenes de perros y gatitos, y bueno, trata de determinar si una imagen es un perro o es un gato. Una de las cosas que tiene buenas, bueno, no sé si es bueno, pero bueno, a mí me gusta de redes neuronales artificiales es que es una cosa muy, muy ingenieril, es decir, para nosotros que somos de computaciones, como que tiene cierta, obviamente tiene cierto background matemático, pero también tiene mucho de hacer código, es decir, como que los que trabajamos en programación, como que no es solamente algo, obviamente si uno hace la teoría sí es algo bastante complejo, pero para hacer cosas en redes neuronales, una de las cosas más importantes es que si uno sabe programar, como que y empieza a probar, como que es algo muy ingenieril, no es que tiene uno que saber muchísima matemática para poder hacer algo, es decir, como que si ustedes pueden programar en Python, con un poco de base de redes neuronales, como que no es para nada, de ninguna manera, un imposible, sino que es algo absolutamente posible poder hacer cosas, un montón de cosas en redes neuronales. Bueno, acá hay un montón de ejemplos, después si quieren correr, es decir, obviamente no es necesario que entiendan todos estos ejemplos, pero la idea es que puedan ver que las redes neuronales sirven para un montón de cosas. Acá, bueno, las están usando para computer vision, acá hay otras redes neuronales artificiales que las usan para procesamiento de lenguaje natural. Redes neuronales, bueno, lo que estamos haciendo en la tesis de este alumno es trabajar con redes neuronales para series de tiempo. Como vemos, sirven también para series de tiempo, también sirven para audio, sirven, bueno, para generar cosas, es decir, como que estas redes neuronales generativas que las que estábamos viendo, por ejemplo, bueno, generan información, generan datos, generan imágenes, generan lo que queramos, pues son redes neuronales generativas. También hay redes neuronales para hacer aprendizaje por refuerzo, que es otro paradigma de la inteligencia artificial, que también se está usando muchísimo, que es aprender en base a, digamos, bueno, es un poco largo para explicar ahora, pero
aprende por refuerzo, es decir, aprender por refuerzo significa que si yo hago algo mal, me dan un refuerzo negativo, y si yo hago algo bien, me dan un refuerzo positivo. Es decir, por ejemplo, voy a dar un examen y si me va bien, me ponen un aprobado, felicitaciones, y si me va mal, me dicen, no, estás muy mal, te aplazo. Entonces, como que en base a eso voy a empezar a estudiar, pero al principio voy y no estudié nada y me ponen un aplazo. Entonces, como aprendo que no me conviene que me pongan un aplazo, sino que me conviene estudiar para empezar a sacar buenas notas. Bueno, acá tienen un montón de ejemplos para después, si quieren, lo pueden correr en la casa, es decir, como que lo pueden correr con el Google Colab. Y siguiendo con el webinario, bueno, y volviendo al tema de la investigación en la Universidad Nacional de Luján, como les dije, en la universidad no solamente les enseñamos, sino que también se hace investigación, así que están invitados a participar en los grupos de investigación de la Universidad Nacional de Luján. Esta es una investigación que estamos haciendo con un tesista de licenciatura, pero bueno, tampoco es que necesitan llegar al último año para empezar a hacer investigación. Si les interesa, pueden también empezar antes a trabajar en temas de investigación. Y bueno, lo bueno de la investigación es que a mí me parece divertido, así como que es innovativo, uno empieza a hacer cosas interesantes. Y bueno, obviamente uno puede llegar a hacer algún artículo de investigación. Eso es algo muy valorado, no solamente en la investigación, sino también cuando uno va a buscar algún trabajo. Obviamente, si una persona tiene un artículo de investigación, como que queda muy bien en el currículum, ¿no? Que una persona que no tiene ningún artículo de investigación. Como que es algo muy valorado en la industria, acá y también afuera. Es algo que realmente, si uno muestra que no solamente sabe programar, sino que también tiene cierto manejo para poder investigar algo, poder hacer algo innovativo, obviamente como que eso a la empresa como que no le cae muy bien. O sea, como que realmente no solamente si uno hacer investigación solamente para ser investigador, sino que también en la industria del software en los últimos años se ha explotado mucho el tema de hacer investigación adentro de las empresas de software. Así, o sea, como que si uno hace investigación no es que simplemente decir, bueno, voy a ser un investigador, sino que también es algo que sirve para escalar en las industrias del software. Bueno, esta tesis que estamos, bueno, la empezamos hace muy poquito, obviamente, así que no es que tenemos tantas cosas, pero lo que hacemos en esta tesis es tratar de predecir los casos y las muertes de COVID, y este tema se enmarca dentro de un tema más general que es predicción de series de tiempo. Es decir, como que obviamente el COVID en cierto momento, que les voy a decir en la última transparencia, va a terminar en Argentina, pero aunque termine el COVID, lo bueno de estas investigaciones en redes neuronales artificiales es que sirven para aplicar en un montón de cosas. Es decir, ahora con el tesista lo estamos aplicando en COVID, ¿no? 19, que bueno, va a terminar. Pero todo esto de las redes neuronales es algo de resolución general de problemas. Es decir, lo que tiene bueno de las redes neuronales artificiales es que son como las redes neuronales artificiales humanas. No es que estamos programados para resolver solamente una cosita los humanos. Tenemos cierta capacidad de generalización y podemos resolver un montón de problemas. Entonces, como trabajar en estos temas de redes neuronales, como que nos hace aprender, por ejemplo, bueno, todo este tema de las redes neuronales generativas, lo aplicamos ahora al tema del COVID, pero esos mismos modelos después los podemos empezar a aplicar a un montón de problemas distintos. Por ejemplo, podríamos aplicarlo a predecir la meteorología. Obviamente necesita cierta investigación, no es que agarramos la red neuronal que predecía los casos de muerte de COVID-19 y la tiro y me va a empezar a predecir la meteorología. Obviamente no es así, sino que necesita cierto seteo y empezar a adaptarla, pero bueno, como una red neuronal es algo, un modelo general de resolución de problemas. Entonces, como que yo puedo agarrar una red neuronal generativa y empezar a adaptarla para después resolver otro tipo de series de tiempo, por ejemplo, las meteorológicas, que son muy importantes para ahí, porque tenemos un montón de agro, como que realmente es importante tener series
meteorológicas, a partir de series meteorológicas, poder predecir si, bueno, va a haber sequía, o no va a haber sequía, o va a haber inundación, o qué va a pasar en el tiempo. Otra predicción de serie de tiempo podría ser las financieras, bueno, para predecir, diríamos, los stocks, las acciones, el precio de las acciones, o predecir el valor del dólar, es decir, como que todo lo que esté relacionado a las finanzas, bueno, la fintech, las series financieras y todo lo que está relacionado con la banca, también es algo que está surgiendo mucho en los últimos años, es decir, como que una de las áreas que está poniendo muchísima plata en el tema de redes neuronales son los bancos, las fintech, están poniendo un montón de plata, o sea, como que trabajar en redes neuronales y en machine learning no es solamente una investigación que no sirve, que solamente sirve para predecir una cosita muy específica, sino como que ven que se puede aplicar a un montón de cosas y como que trae beneficios en investigación, pero también trae beneficios si uno quiere dedicarse a la industria, o también si uno quiere dedicarse no solamente a conseguir un trabajo en una industria, sino después quiere, por ejemplo, hacer una empresa, una startup en Luján. Con estos conocimientos uno podría llegar a hacer empresas en Luján. Es decir, como que el tema de las startups, antes uno necesitaba un montón de plata para hacer una empresa, y ahora como que en base a todo esto de tener estos conocimientos y también tener el tema de estas librerías, ¿no? Como la librería que les mostré antes del Keras, es algo que un programador agarra y como que puede hacer algo mucho más rápido, es decir, como que antes para hacer una red neuronal generativa que les mostré, uno tardaría, no sé, como 3 meses, ¿no?, en programar todo, pero ahora como que uno lo agarra y lo programa en una tarde, porque tiene toda la librería que ya hace un montón de cosas que me hubiera costado un montón programarlas todas. Entonces como que eso hace que con muy poco presupuesto uno pueda llegar a pensar en hacer alguna empresa, startup, en Machine Learning, que han surgido muchísimas empresas últimamente en el mundo. Bueno, este tema de investigación, y ahora pasamos a predecir casos de COVID con Machine Learning, que es lo que más nos interesa, bueno, es una de las cosas que más nos interesa en esta charla. Bueno, todavía no llegamos a un resultado con mi tesista, porque nosotros queremos predecir las redes, los casos de COVID y las muertes de COVID con redes neuronales generativas, porque es algo, estuvimos leyendo algunos artículos que estas redes generativas pueden predecir con mucha exactitud cómo es la evolución de los casos de COVID-19, pero bueno, todavía no tenemos algún resultado como para mostrarles, pero bueno, voy a mostrarles un resultado de otros investigadores para predecir los casos y muertes de COVID con Machine Learning. Bueno, en esta página web van a encontrar proyecciones de COVID-19 usando Machine Learning, y si hacemos clic acá, bueno, llegamos a esta página web que tiene un modelo epidemiológico para predecir los casos y muertes de COVID. Bueno, estos modelos epidemiológicos tienen un montón de parámetros, ¿no? Como que uno tiene un montón de fórmulas matemáticas, y esas fórmulas matemáticas tienen unos numeritos adelante, que son los parámetros, y lo que hace el Machine Learning es como encuentra esos parámetros que necesita el modelo para poder predecir, el modelo epidemiológico, para poder predecir cuántos casos y muertes va a haber de COVID-19, y para poder predecir, bueno, cuándo terminaría todo esto del COVID-19. Bueno, esto se está obviamente investigando un montón en el mundo en este momento, hay un montón de universidades en Estados Unidos, bueno, en Europa, hay muchísima investigación para decir cuándo termina todo esto del COVID, porque la gente está cansada y quiere que se termine el COVID-19. Esta es una de las personas uno de los grupos que está trabajando, que les voy a mostrar ahora.
Y bueno, usa un modelo epidemiológico que tiene un montón de fórmulas, y es en ese modelo epidemiológico ajusta, es decir, puede obtener los parámetros del modelo en base al Machine Learning. Bueno, el modelo de ellos dice que en Estados Unidos, por ejemplo, tiene una proyección que está muy bien, que están por acá. O sea, como que ya pasaron el pico y que teóricamente va a empezar a disminuir cada vez más las muertes de COVID-19. Bueno, esto es en Estados Unidos porque, bueno, obviamente toda la investigación necesita plata, y en Estados Unidos, como tienen la máquina de hacer dólares, tienen mucha plata, y bueno, hay un montón de grupos que están trabajando especialmente en el tema de cómo predecir en Estados Unidos cuándo se va a acabar esto. Y bueno, esto está enfocado más en Estados Unidos, pero bueno, al final también vamos a ver en Argentina, porque también hace una proyección para Argentina. Y bueno, como vemos, acá están las proyecciones para Estados Unidos, con todos los casos, a ver cuándo se está por terminar, cuándo va acá vemos que se está terminando, y acá está como surgiendo, este rojo está como teniendo cada vez más muertos. Bueno, y acá hay está el mapa global. Acá vemos que Argentina empieza a ponerse de este color, que no es conveniente. Estamos empezando como que el mundo está amarillo o azul, que significa que está saliendo del COVID, y nosotros como que empezamos a poner otro color, un poco más naranja, significa que estamos empezando a enfermarnos más, y empezamos a morirnos, que empiezan a morirse más personas, lamentablemente, y como que diríamos, tener un score de cada vez más negativo, cada vez más rojo, cada vez más negativo, significa que empezamos a tener más muertos. O sea, como que no nos conviene tener azul o amarillo, diríamos. Como vemos, hay muchos lugares que, bueno, todavía muchos fallecimientos, por ejemplo Inglaterra, pero bueno, como que ya está, la verdad que tiene un color muy bueno. Y Estados Unidos, la verdad, tuvo un montón de fallecimientos, pero bueno, está empezando a ser celeste. Y Chile también está como bastante azul, y Bolivia también, según el modelo de ellos. Pero bueno, nosotros nos estamos empezando a poner naranjas, que no es muy bueno. Y bueno, acá vemos las proyecciones. Y la proyección que tenemos, bueno, esto para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, después si quieren ver, pero lo que nos interesa más que nada es Argentina, porque estamos acá, queremos saber cuándo termina. Entonces, bueno, nos vamos al final de la tabla, que estamos nosotros, software. Y bueno, acá está Argentina. Entonces, como vemos Argentina, tenemos en este momento 5.700 fallecimientos, y nuestra proyección sería de 16.000. O sea que nos falta crecer un 185%, así como que diríamos que vamos a tener un crecimiento muy fuerte, según el modelo del COVID-19, de los casos de fallecimiento de COVID-19, porque probablemente por el tema de la cuarentena, es decir, como que lo que hace la cuarentena probablemente no es, o al menos, bueno, no es evitar tanto las muertes, obviamente algunas muertes se evitan, pero probablemente lo que hace es dilatar mucho en el tiempo, porque bueno, en este momento el virus no tiene cura, entonces como que lo que hace es dilatar mucho en el tiempo los casos de gente que es muy sensible a esto y lamentablemente fallecería. Entonces como que al haber hecho una cuarentena tan larga, lo que hicimos fue retrasar un montón la curva de los fallecimientos, y bueno, todavía como que vemos que comparado con los otros países de esta tabla, como que son todos menores a nosotros. Nosotros nos falta crecer un 185%, y todos los otros como que crecen muchísimo menos que nosotros porque hicieron menos cuarentena, o sea que van a salir antes de la cuarentena, es decir, porque ya una vez que uno llega a la cantidad de personas sensibles que tenían que fallecer de esto, ya como que ya está, no es que es un virus mortal que va a exterminar a todos, sino como que es muy sensible a cierta porción de la población, y bueno, cuando llega esa porción de la población y fallecen las personas, bueno, ya está, como que el virus ya no hace más nada. Es decir,
Entonces, bueno, como vemos, todo el mundo está por salir de la cuarentena antes, bueno, no sé si están haciendo cuarentena, pero están por salir del pico de los muertos antes que nosotros, salvo Morocco, que está mucho peor que nosotros, no sé qué pasó con Morocco, que tiene 404% que va a crecer. Pero bueno, todo el mundo parece que está bastante mejor. Y bueno, vamos a ver a Argentina cuando vamos a salir de acá. Le damos clic y vemos que estamos acá, ¿no? Hay que ver si los datos del gobierno están todos, pero según este modelo, estaríamos creciendo en muertos hasta el 1 de septiembre. Es decir, como que según el modelo, es decir, este modelo lo que tiene, bueno, acá tiene un disclaimer que dice que, bueno, nuestras proyecciones están optimizadas para Estados Unidos, diríamos como que, bueno, por eso tampoco es tan bueno, nosotros tendríamos que adaptar un poco mejor este modelo para adaptarlo a nuestro país. Es decir, este modelo está optimizado para Estados Unidos porque Estados Unidos es el que está pagando toda la investigación. Es decir, tendríamos que adaptar este modelo, agarramos este modelo y lo adaptamos para nuestro país, pero bueno, con las proyecciones que tienen ellos, igual no creo que estemos tan lejos de los resultados exactos. Ellos proyectan que el 1 de septiembre vamos a tener el pico de fallecimientos y después el virus va a baja, la cantidad de fallecimientos va a ser cada vez menor, y bueno, que el 1 de noviembre, así como que ya empezamos a bajar, así como que fue algo bastante ocasional. Bueno, ayer hubo una manifestación, y bueno, como que en 15 días probablemente esté el pico, pero es como que ya estaba predicho, no es que la gente de la manifestación va a hacer que esto empiece a subir. Bueno, probablemente haya influido mucho, o haya influido un poco, pero como que esto ya igual estaba predicho antes de la manifestación, que esto va a seguir subiendo, y que va a haber un pico, esperemos que sea así, el 31 de agosto y el 1 de septiembre, y después va a empezar a bajar, y el virus diríamos, naturalmente como que la población se va a adaptar, y cuando llegue la vacuna yo creo que no la vamos a necesitar la vacuna porque ya todo el mundo va a estar inmunizado y no va a ser necesaria. Pero bueno, lo bueno es que según el modelo, dentro de poco estaríamos en el pico de la pandemia, y después empezaría a bajar la cantidad de fallecimientos y la cantidad de casos. Es decir, como que si se ponen ansiosos de cuándo va a terminar el COVID en Argentina, una de las cosas que pueden hacer es ir a esta página y fijarse, bueno, cuánto falta, porque esta página se actualiza todo el tiempo. Es decir, como que no es que va a quedar desactualizada. O sea, como que si uno se pone muy ansioso puede agarrar y mirar, bueno, cuánto falta para que se acabe. Y bueno, por lo general le ha pegado, la verdad que le pegaron muy bien en otros países. No sé cómo le va a ir en Argentina el modelo, pero bueno, hay otros países donde realmente este modelo le pegó muy bien en cuánto iba a salir del COVID. El problema de Argentina fundamentalmente es que probablemente la cuarentena haga que el modelo tal vez no evolucione tan naturalmente, pero aparentemente la cuarentena lo que hace no es evitar cuánta gente fallece, sino que lo que hace es extender en el tiempo todo esto, de tal forma que al menos hasta que no haya cura terminan falleciendo las mismas cantidades de personas, pero en un tiempo un poco más largo. Es decir, como que todavía no está demostrado que la cuarentena sea efectiva para disminuir la cantidad de fallecimientos, sino que lo que hace es atrasar las cosas. Y bueno, y también otro de los problemas, obviamente, es todos los problemas económicos que está generando. Bueno, este modelo, bueno, como vemos, está adaptado a Estados Unidos, pero bueno, nuestra idea en la UNLU es agarrar y adaptar los modelos para Argentina, para Latinoamérica, y bueno, estos no están usando redes neuronales generativas, y nosotros, bueno, queremos usar redes neuronales generativas para predecir esto mismo, pero probablemente salga algo bastante parecido a este modelo, pero bueno, todavía no lo terminamos de armar. Y en eso consistiría el trabajo, es decir, agarrar una serie de tiempo, que en este caso van a ser muchas series de tiempo, es decir, no es que solamente tenemos la cantidad de muertos, la cantidad de casos, sino que
tenemos, es decir, las series de tiempo tienen un montón de otros datos, tienen datos adicionales, ¿no? Tenemos, no sé, en la base de datos vamos a tener, no sé, la edad de las personas, porque también, bueno, obviamente en base a la edad sabemos cuánta gente va a fallecer, cuán sensible es cierto rango etario al virus o no al virus, bueno, tiene un montón de, no sé, el nivel de pobreza, como que las bases de datos en COVID tienen un montón de cosas que, bueno, que vamos a usar también para predecir cómo le va a ir a Argentina en esto del COVID. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Roxana, muchas gracias por tan clara explicación de todo lo que has dicho. Así que si ustedes quieren indicar alguna pregunta, lo pueden hacer mismo por el chat. Aquí hay una de Mario, Roxana, Sí. y dice, ¿cuáles son las características que se usan como input para entrenar los modelos? Las características que se usan como input, y depende, es decir, es una buena pregunta, es decir, una de las primeras cosas que hacemos en redes neuronales artificiales, es decir, como que uno tiene un montón de información, ¿no? Como, lo mismo como humano, uno como humano recibe, como que uno, como humano recibe un montón de información, como que empieza a mirar y bueno, tener demasiada información es malo, ¿no? Para los humanos, como que empieza a distraernos y como que está demostrado que si los humanos le hacemos caso a todo, como que aprendemos muy poco, necesitamos concentrarnos y como que cerrar internet, cerrar un montón de cosas, apagar el teléfono, como que no poner mucha información, porque si no, no podemos realmente concentrarnos, no podemos realmente aprender algo. Bueno, las redes neuronales le pasa lo mismo que le pasa a los humanos. Si yo le pongo demasiada información, no van a poder aprender, como que les va a ser muy difícil aprender porque van a estar distraídas por un montón de cosas que no importan para la tarea que ellas quieren hacer. Es decir, por ejemplo, en el caso de COVID, nuestras series de tiempo tienen un montón de información que probablemente lo primero que vamos a hacer es fijarnos en toda la información que tenemos de las series de tiempo, cuál es la información que realmente importa y cuál es la que no importa para predecir esto. Por ejemplo, no sé, supongamos que tengamos no sé, cuál es la temperatura que hace en el país. Por ahí la temperatura o cuánto llueve en el país realmente al virus no le afecta en nada. Es decir, como que si yo le pongo también en la red neuronal para predecir los casos de COVID, bueno, cuál fue la evolución de la temperatura en el país, tal vez no le sirva, y si yo le pongo información de más, a la red neuronal lo que voy a hacer es que se confunda y aprenda mucho peor que si le doy la información que realmente necesita. Una de las primeras cosas que hacemos en redes neuronales es fijarnos, bueno, cuál es la información que se necesita para que la red neuronal aprenda. Uno trata de ver la serie de tiempo y decir, bueno, esta información es relevante, no es relevante, pero también eso es algo que ahora se hace muy automáticamente. Es decir, antes como que en Machine Learning uno tenía todo un paso previo que se llamaba selección de features, es decir, uno lo que hacía realmente es tenía mucho trabajo en ver qué es lo que realmente servía y qué es lo que no servía, y ahora, bueno, para eso se usan también redes neuronales que van a determinar, bueno, qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve. Y bueno, una de las primeras tareas es saber qué sirve y qué no sirve. En el caso de COVID, bueno, tenemos que ver qué es lo que nos sirve y qué es lo que no sirve, pero sí, lo primero que hace uno en redes neuronales y en Machine Learning en general es eso, de nuestra entrada, ver qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, y bueno, no hay una respuesta general, sino que depende del caso en particular que estoy estudiando. Muy bien, Rosana, mientras te damos unos minutos para que respires, veo que ya están agregando otras consultas para vos. Les voy a ir diciendo a todos los participantes que pueden seguir a través de este link, pueden seguir participando del resto de los webinares que desde el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad tenemos agendadas para los próximos días. Por otro lado, también queríamos solicitarles
y con el objetivo de mejorar este ciclo de webinars, contestar una breve encuesta. Wow. Aquí le dejamos también disponible el link para poder acceder a ella. Y por último, le dejamos también disponible un formulario para completar con sus datos para solicitar el certificado. Y continuamos con las consultas que nos están haciendo, y en este momento Nicolás pregunta, ¿lo que hace Google en DeepMind hace pelear a sus agents en juegos como ajedrez, Go, StarCraft 2 para que aprendan? ¿Son redes generativas adversarias, Rosana? No, bueno, lo que está haciendo Google en ese caso, me parece que no está haciendo redes neuronales generativas, sino que está haciendo reinforcement learning, que les había dicho que era otro de los... Bueno, no está. Es otra de las de los tipos de los subtipos de inteligencia artificial que hay, que es aprendizaje por refuerzo. Lo que hace es, diríamos, empezar los agentes empiezan a competir entre ellos, es verdad, pero más que nada, más que aprender por generativas, lo que se está haciendo es reinforcement learning, porque lo que hace no es que hay en aprendizaje generativo o en las GANs, lo que hay es son redes que compiten entre ellas, pero hay por lo general una red que trata de generar ejemplos y otra que es la que trata de no ser engañada con los ejemplos, ¿no? Y en Reinforcement Learning, como que no es que hay una red que está generando ejemplos, sino que hay dos agentes, dos redes neuronales que están tratando de ganar, ¿no? Pero no es que hay una que genera ejemplos y la otra que dice, no, mira, este ejemplo es trucho y el otro ejemplo no es verdadero, sino que hay dos personas o dos redes neuronales artificiales que están compitiendo entre ellas con el paradigma de reinforcement learning, que, bueno, en base a si pierden o si ganan, es decir, si gana una partida va a tener un refuerzo positivo, y vas a ver la red neuronal que si hace esa estrategia le va bien. Pero bueno, la otra red neuronal también va a aprender que si hace la estrategia que aplicó, le iba mal, entonces a la próxima jugada va a mejorar su estrategia con reinforcement learning para empezar a hacerla mejor. Y la otra red neuronal, bueno, como que también, bueno, empieza a ver que la otra mejora, y bueno, como que también cambia su estrategia y la empieza a mejorar para que le vaya mejor. Pero bueno, esas redes aprenden en base a reinforcement learning, y el refuerzo que tienen es saber, lo tienen al final de la partida, cuando saben si ganan o si pierden la partida. Entonces, como que eso es lo que se le dice refuerzo. Ganar la partida es refuerzo positivo, perder la partida es refuerzo negativo, empatar la partida es refuerzo cero, y aprenden con todo este tema de refuerzo learning, que también está muy bueno para investigar y para trabajar, pero bueno, no sería una red generativa, sino que sería otro paradigma de redes neuronales y de machine learning. Gracias, Roxana, por tu claridad, y es lo que nos dice Tamara, que justamente resalta la claridad con la que nos estás contando sobre estos temas. Y viene la siguiente pregunta, de Alejandra Martínez. En una red neuronal generativa, ¿la red discriminator también tiene que ser entrenada previamente? ¿Con qué se la entrena? ¿Se mide su sensibilidad o su capacidad discriminatoria previo a su uso para discriminar? Las redes neuronales, no sé, bueno, si querés vayamos de a poco, ¿no? Hizo varias preguntas. Sí. Hizo muchas. Sí. Sí. Bueno, las redes, ¿cuál es la primera pregunta? La primera pregunta se refiere a si una red discriminator tiene que ser entrenada previamente. ¿Y con qué se la entrena? Bueno, buena pregunta. Es decir, bueno, las redes generativas, como vemos, bueno, tienen dos redes neuronales. Una que es la discriminator, que es la que me va a decir si algo es verdadero o falso, y la otra es la que trata de engañar a la discriminator generando cosas, generando imágenes, o generando sonidos, o generando algo que
es falso, pero que trata de hacer que la otra crea que es verdadero. Bueno, al principio del entrenamiento, obviamente, lo que pasa en cualquier red neuronal es que uno las inicializa al azar, es decir, como que hacen cualquier cosa. Entonces, bueno, la que la tiene más fácil, obviamente, es la discriminator, porque la discriminator yo tengo un dataset que yo le digo, a la discriminator yo siempre le digo, si una imagen es verdadera, tiene un dataset, un conjunto de imágenes o de datos que ella sabe si es verdadero o falso. Yo a la discriminator la voy a entrenar con un dataset que tiene una imagen y va a decir, bueno, verdadero o falso, otra imagen, verdadero o falso, y después, una vez que está entrenada, ella, bueno, como que ahí empieza a usar esos datos, ¿no? Pero ella sabe, como que hace un aprendizaje, lo que se dice supervisado, es decir, ella para cada una de las imágenes va a saber si es verdadera porque yo tengo el dataset, las imágenes que yo sé que son verdaderas. Y bueno, y las que genera esta, yo cuando la genero le pongo como una etiqueta que le digo, bueno, esta imagen es falsa. Entonces, todas las imágenes que recibe el discriminator, el discriminator va a tener la imagen y va a tener una etiqueta que va a saber si es verdadero o falso. La imagen y va a saber si es verdadero o falso. Y bueno, lo que va a hacer es obviamente cambiar los pesos, cambiar los valores que tiene para, después que le paso muchas imágenes que yo sé que es verdadero o falso, ella tiene que, le voy a pasar una imagen que no le voy a decir si es verdadero o falso y si entrenó bien, va a tener que decir ella sola si es verdadero o falso. Y bueno, y si lo dice mal, bueno, voy a cambiarle los valores para que lo empiece a decir bien. Bueno, el problema fundamental es en la red generator, es decir, esta empieza al azar, con todos los pesos, con todos valores al azar, y obviamente genera un montón genera cosas que son muy feas, es decir, como que no sabe nada, obviamente genera cosas random, cosas que son como que no es tan fácil. Una de las cosas que tienen de difíciles las redes neuronales generativas adversarias es que no es tan fácil de entrenar estas redes, como que tiene el problema que decía ella, como que yo al principio son cualquier cosa y como que no es tan fácil que agarren y empiecen a aprender y que se metan en este juego de aprender una de la otra, como que lo que se hace es, por lo general no es que se inicialice, que empieza esta red neuronal toda vacía en forma random, sino que se la trata de orientar en cierta forma, de inicializar para que empiece a generar más o menos en el camino donde tiene que generar, es decir, como que no empiece con cualquier porquería de decir, como que esta, por ejemplo, empieza con algo un poquito parecido a George Washington, o bueno, como que empieza con un oval, ¿no? Que es como que uno de los trucos, de las cosas más importantes en redes neuronales es tratar es el principio, ¿no? Inicializar la red, es decir, de dónde estoy partiendo el aprendizaje, porque estas redes neuronales, y todas las redes neuronales en general, lo que hacen, simplemente están tratando de encontrar algún mínimo, es decir, hacen una función y tratan de encontrar, es como que tratan de encontrar el mínimo de una función. Pero bueno, el problema es que tratan de encontrar el mejor mínimo de una función, es decir, como que si uno tiene un montón de mínimos en una función y trata de encontrar el mejor mínimo de la función, no es algo que esté, diríamos, cuando la función es muy compleja, matemáticamente no se puede resolver ese problema. Y depende mucho de dónde uno parte, de dónde cómo es que genera inicialmente la red neuronal para tratar de generarla, de tratar de inicializarla, en un valor que sea bueno para que llegue a un mínimo bueno, es decir, como que uno no le va a poner por lo general cualquier cosa para inicializar la red neuronal, sino que trata de poner los valores de tal forma que vaya hacia a una dirección buena, es decir, como que trate de encontrar el mínimo de una forma, de la función de una forma buena, y bueno, entonces como que ahí empieza a aprender en esta dirección de generar cada vez mejor la carita del dólar, ¿no? Como que si uno
empieza la red neuronal generativa con cualquier cosa y no la orienta bien, por ahí esto no converge a la cara de George Washington, sino como que termina convergiendo al peso argentino, no sé, como que termina yendo para otro lado, ¿no? Entonces como que uno tiene que tratar de inicializar bien la red, y bueno, por eso estas redes neuronales generativas son de las más difíciles actualmente, en particular por el tema de cómo hacemos para que empiece y vaya por la buena dirección cada una de estas redes neuronales, porque el principio, el entrenamiento del principio es lo más difícil de hacer. Una vez que uno las tiene más o menos en la dirección correcta, como que ya es más fácil, empiezan a entrenar solas y empiezan cada vez, y ya terminan, pero lo más difícil es lo que dice ella, es de tratar de que vayan en la dirección correcta, bueno, y eso tiene algunos trucos, pero bueno, sí, eso es lo más difícil actualmente en redes neuronales generativas. Diríamos, Roxana, entonces que se debería hacer algún tipo de análisis de selección de variables para inicializar estas redes. Sí, diríamos de inicializar las variables en ciertos valores, sí, para que puedan ir en la dirección correcta. Exacto. Y otra consulta que hace Alejandra es respecto a si las redes neuronales generativas son las que se van a usar para predecir muertes por COVID. Exacto. Sí, bueno, en principio, en este momento del mundo hay un montón de modelos que están tratando de predecirlo, las muertes por COVID. Lo que les mostré en la slide es un modelo epidemiológico que está haciendo Machine Learning, pero no es una red generativa, y lo que vamos a hacer en la tesis es usar redes generativas, porque, bueno, estuvimos viendo que para este caso de COVID, las redes generativas están andando bastante bien, están andando incluso mejor que los modelos estándar. Es decir, el modelo más estándar para predecir esto, como todos los epidemiólogos hacen, ellos tienen un montón obviamente de fórmulas matemáticas, los epidemiólogos, y bueno, lo primero que se hace es obviamente preguntarle a los epidemiólogos, bueno, ¿cómo hacemos para saber cuándo va a terminar esto? Y bueno, los investigadores agarran los modelos de los epidemiólogos y tratan de encontrar los parámetros que necesitan esos modelos por Machine Learning. Pero bueno, la idea sí es agarrar y predecir esto sin el modelo de los epidemiólogos, simplemente es agarrar y tratar de generar y de predecir cuándo va a terminar la red, la pandemia, y cuándo vamos a tener el pico de los muertos y el pico de los casos con redes generativas adversarias, y simplemente para ello vamos a necesitar series de tiempo, y bueno, como ellas aprenden a generar cosas, nuestra idea es darle todas las series de tiempo que encontremos, que bueno, tenemos bastantes, y con eso va a predecir cuándo terminaría la pandemia. Muy bien. Otra consulta de José Racker y dice, en el entrenamiento de las redes neuronales generativas, ¿contra qué se compara el resultado para calcular la función costo? Por ejemplo, en la mezcla de imágenes de la foto de París y del cuadro, ¿cómo se calcula el costo en cada iteración? ¿Cómo se calcula el costo de cada iteración? Esa es una red de Style Transfer. Bueno, habría que ver es decir, obviamente cada una de estas redes neuronales artificiales tiene lo que dice José, que es lo que es una función de costo, que es simplemente el error que tienen. Es decir, si uno tiene mucho error, significa que está muy lejos de terminar el entrenamiento, que diríamos falta mucho. El caso del Style Transfer, es decir, el caso ese de la función de costo de París, la verdad es que no vi no estuve viendo la función de costo porque es un caso especial que puse ahí como ejemplo, pero tiene una función de costo, simplemente es ir al código y mirar cuál es la función de costo. Es decir, cada una de las redes neuronales artificiales, aparte de su arquitectura, por ejemplo, esta es la arquitectura de una red neuronal, tiene lo que dice José, que es una función de costo. Pero bueno,
en base a la función de costo es cómo se determina el error, porque estas redes neuronales artificiales aprenden en base al error. Si uno tiene mucho error, significa que sabe que le está yendo muy mal y que tiene que corregirse. Entonces, bueno, esa función de costo es determinante para la red neuronal artificial. Es decir, no solamente importa en una red neuronal cómo estoy poniendo las neuronas, cómo estoy conectando cada una de las neuronas entre ellas, sino también importa muchísimo la función de costo. Hay un montón de funciones de costo distintas, que son fórmulas matemáticas simplemente, y bueno, uno lo que hace, por lo general, cuando uno hace una red neuronal, agarra y determina la arquitectura, y bueno, agarra y empieza a probar distintas funciones de costo, a ver cómo porque esto es algo también muy, muy empírico, ¿no? Como les había dicho, es también muy ingenieril, es tratar de empezar a probar, uno agarra y tiene en la librería un montón de funciones de costo, y uno empieza a probar, bueno, esta me está yendo mejor o me está yendo peor, y en base a eso uno determina cuál función de costo me conviene. El caso del neural transfer, la verdad es que no vi cuál es la función de costo que está usando, y cuál sería el error que está haciendo. Pero nada, habría que ir al código y mirar qué está haciendo, pero no sabría cuál es la función de costo que está utilizando la de neural transfer. De acuerdo. Agustina Jiménez consulta, ¿las funciones de activación de las neuronas son genéricas o dependen de cada problema a resolver? Bueno, saben un montón los... Nada, dependen de, diríamos, bueno, lo que está preguntando ella es la función de activación, es decir, de la red neuronal. Es decir, cada una de las neuronas tiene este vector que son valores, y cada neurona es como un vector, ¿no? Como una matriz. Y bueno, se le hacen cuentas, hacen un montón de cuentas, hacen un producto vectorial, producto matricial de esto, y bueno, termina saliendo un valor, y bueno, ese valor le termino poniendo una función que se llama función de activación, como dice ella. Bueno, la función de activación es... depende de lo que uno está resolviendo. Hay algunas funciones de activación que son las que más se usaban, diríamos, en forma estándar, que es la función de activación. La sigmoidea es la que más se estaba usando hasta antes del deep learning, se usaba muchísimo la función de activación sigmoidea. Uno puede poner la función de activación que quiera, siempre y cuando esa función sea no lineal, porque si no, como que si uno pone una función lineal, como que no sirve para nada. Pero bueno, realmente una de las cosas que tiene de bueno el campo de redes neuronales artificiales es que no es que existe algo establecido que uno dice, bueno, tengo que hacer esto, porque nada, es decir, por lo general, no es que hay tanta teoría que me diga, bueno, tengo que poner esta función de activación porque está determinado que esto va a andar. Es como que uno empieza a experimentar y bueno, pone otra función de activación y en forma empírica me están dando mejor, y tal vez uno ni siquiera pueda demostrar por qué me están dando mejor, pero bueno, como que están dando mejor de esa forma, y bueno, es como que uno empieza a construir y poner distintas funciones. Por lo general se usan sigmoideas, pero en el caso de las redes profundas, de las redes neuronales más de deep learning profundas, se usa mucho ReLU, y en el caso de las generativas se usa otro tipo de función de activación que no me acuerdo, pero que no era ReLU, pero sí, diríamos, se usa otro tipo de función de activación, y bueno, depende de la función de activación, depende de la arquitectura de la red y de lo que uno quiere hacer. Es decir, si una red es profunda, una red neuronal es profunda, va a usar la ReLU, y si no es profunda, va a usar la sigmoidea, y si es generativa, va a usar otro tipo de función de activación. Depende más que nada de la arquitectura y de lo que uno quiere aprender, que haga esa red neuronal. Gracias, Roxana. Nicolás nos pregunta, una vez que se corre la red, ¿podés determinar qué variables de las del input son importantes y cuáles no? Y agrega, sé que son medios mágicas porque no queda tan claro qué pasa dentro de la red, pero quizás haya algo que indique si una variable del input es irrelevante. Sí, probablemente se puede, no se me ocurre ahora, pero sí,
Sí, casi seguro que sí, que uno cuando empieza a correr la red neuronal, como que después del entrenamiento puede determinar, no me acuerdo ahora cómo se hacía, pero sí, que hay algunas variables que son importantes y otras que no son importantes, porque diríamos como que las que no son importantes es evidente, porque uno como que las cambia y ya está, como que sigue dando, la red sigue funcionando bien, me sigue, sigue no modifican nada, porque no importa los valores que tienen. Entonces, las que cambian, decir como que las que no importan, probablemente la red neuronal lo que haga sea poner acá en el vector, donde está la, supongamos que la x2 sea un input que no importa, acá me va a poner un 0, o va a poner algo muy cercano a 0, de tal forma que cuando lo multiplico por x2, como esto no importaba nada, la red va a ser robusta y me va a dar un resultado bueno. Entonces, como que de esa forma yo voy a poder determinar si algo importa o no importa, dependiendo del valor que le pone al W. Es decir, si le pone un 0 acá o algo muy cercano a 0, vas a ver que ese input no importaba nada y ahí voy a poder determinarlo. Igual probablemente lo que me convenga en esos casos va a ser después de un entrenamiento inicial, probablemente va a ser reducir directamente el input, porque obviamente estas redes neuronales, mientras más compleja sea la red neuronal, mientras más grande sea la red neuronal, también tiene un problema que no vimos acá en este breve webinario, que es el tema del overfitting, es decir, que la red neuronal, yo lo que quiero, voy a hacer una red neuronal para que pueda generalizar, es decir, que le pueda dar un caso nuevo que yo no sé qué pasa y que me prediga qué va a pasar, ¿no? Porque yo para el conjunto de entrenamiento, para lo que yo, con lo que lo entreno, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Yo lo que quiero es darle un input nuevo que nunca vio y que me diga si eso es bueno o es malo. Entonces lo que se hace es tratar de una red va a generalizar bien, va a poder tener esa propiedad de poder generalizar si la red neuronal, diríamos, no tiene tantos pesos, es decir, si no es tan grande, es decir, como que una de las cosas que se hace para obtener robustez en redes neuronales es hacer lo que se dice un dropout, es decir, como que poner esto en 0, o directamente lo que se hace es cortar, es decir, eliminar el WK2 que dice acá, es como que le elimino el peso y como que hago la red neuronal más chiquita, como que le voy cortando las dendritas, es como que si a esta neurona le empiezo a cortar las dendritas y como que me entra solamente la información que es relevante, ¿no?, para el problema. Entonces como que obviamente si a esta dendrita pobre le estoy metiendo un montón de información y la distraigo, me va a dar cualquier cosa, pero si solamente le pongo la información que necesita, me lo va a resolver súper rápido y súper bien. Entonces como que uno de los trucos que se hacen en redes neuronales es, bueno, hacer un dropout o cortar directamente, eliminar el WK2, es decir, como que hacerla más chica la red neuronal para que pueda generalizar y resolver mejor el problema. Bien, Roxana. José nos vuelve a consultar y quiere saber sobre si las redes generativas pueden ser o no de tipo adversarias. Claro, sí, vimos, las redes generativas son uno de los tipos más importantes que vivimos, son las redes generativas, bueno, no se habrá entendido bien, pero las redes generativas sí, pueden ser adversarias y redes adversarias, es decir, las redes generativas en general son redes que generan patrones, que generan datos parecidos a los datos que yo le puse antes, ¿no? Pero no es que, las redes generativas no es que son todas adversarias. Las redes generativas son redes que generan patrones parecidos a los que yo tuve. Yo, por ejemplo, le pongo un montón de caras y después una red generativa me va a generar caras, o le pongo, no sé, un texto de Borges, y al final, después de leer un montón de libros, de ponerle un montón de textos de Borges, la red generativa lo que va a hacer es mandarme un texto que, bueno, como que es parecido como si lo hubiera escrito Borges. Obviamente no va a ser muy poético, pero es como que tiene un estilo más o menos de Borges, ¿no? Esas son las redes generativas en general. Dentro de las redes neuronales generativas hay un subconjunto que son las adversarias, que tienen esta propiedad en particular de que hay dos tipos de redes neuronales, la generator y la discriminator, y estas, bueno, están muy en explosión en este momento, pero bueno, lo único que tienen de particular es que en vez de haber una sola red que está generando patrones como en otras, lo que tiene es que hay dos redes neuronales que están
generando cosas y entrenándose al mismo tiempo. Una consulta de Claudio es, y pide disculpas por la ignorancia, lo cual no aceptamos eso, porque cualquier pregunta es bienvenida, Claudio. Dice, ¿las redes neuronales artificiales son las que se usan para el robot Sofía y los bots? El robot Sofía no sé cuál sería, la verdad, pero las redes neuronales artificiales en este momento se están usando para todo, así que si no se Sofía usaba... Sofía es el que usa Telefónica, creo. El chat que usa Telefónica. Creo. Diríamos, en este momento las redes neuronales artificiales se están usando para todo, para el 90% de las cosas, así que probablemente se esté usando redes neuronales artificiales, lo cual no significa que sea la mejor solución, es decir, en este momento también las redes neuronales artificiales se están usando para todo, porque todo el mundo se obsesionó con esto y está el 90% de la gente haciendo esto, pero no significa tampoco que sea la mejor solución para todo. Es muy probable que se esté usando este paradigma de las redes neuronales artificiales y que se esté usando las redes neuronales, las recurrentes. Pero sí, probablemente se está usando, pero la verdad no sé, habría que fijarse. Pero sí es muy probable, pero tampoco significa que sea lo mejor siempre hacer una red neuronal, pero bueno, la verdad que da resultados muy buenos y bueno, también por eso todo el mundo lo está usando, ¿no? Pero sí, probablemente lo estén haciendo con eso, pero bueno, habría que fijarse qué están haciendo, pero sí, casi seguro que sí, porque diríamos, hay una conferencia muy importante en procesamiento de lenguaje natural que diríamos, que empezó, diríamos que a medida que surgió todo el tema del deep learning, de las redes neuronales artificiales, como que uno ve la cantidad de papers que se publican. Bueno, uno ahí como que también seguía de la investigación, ¿no? Como que ve la cantidad de papers que se publican en redes neuronales hace 10 años y como que todo el paradigma era, no sé, como que usaban otro paradigma muy de machine learning, pero que no tenía nada de redes neuronales artificiales. Y ahora uno va a la conferencia más importante del mundo y como que el 90% de los papers son de redes neuronales artificiales y bueno, así que bueno, es probable que se use, pero bueno, no significa que tampoco que sea lo mejor, sino que también ahora hay mucha gente que está haciendo esto, diríamos, pero sí, porque dio realmente resultados muy buenos, entonces bueno, pero tal vez en el futuro empiece a haber otros paradigmas que sean mejores que redes neuronales artificiales, pero bueno, hoy en día estamos en esto. Sí, Roxana, acá nos aclara Claudio que cuando se refirió a Sofía es al robot humanoide que se está desarrollando en Hanson Robotics en Hong Kong. Y No bueno, sé si sí. lo que nos está preguntando, si justamente esas redes son las que se están utilizando en este robot humanoide. Y es muy probable, porque la verdad que las redes neuronales tuvieron, diríamos, como habíamos dicho, tuvieron un cierto periodo donde nadie investigaba en redes neuronales, pero en robótica, robótica fue una de las pocas disciplinas donde las redes neuronales se siguieron siempre utilizando, y es muy probable que estén usando, casi seguro que van a estar usando redes neuronales, porque siempre estuvieron trabajando en robótica, en redes neuronales, así que sí, es muy probable que estén haciendo esto. Y después Bruno nos consulta, ¿qué opinas de Neuralink de Elon Musk? ¿Cómo? Neuralink de Elon Musk. Del de Tesla. Claro, y está relacionado con, ¿no? Si no me equivoco, con SpaceX. Ok. Bueno, la verdad es que, bueno, está un poco loco, todo el mundo sabe que está un poco loco, pero tiene buen equipo, es decir, como que hay muchos investigadores buenos en inteligencia artificial que están en la compañía, es decir, una compañía de inteligencia artificial se basa obviamente en la gente que tiene, y hay investigadores muy buenos que están en este momento en la empresa de él, y bueno, como que
tiene ideas locas, pero como que la verdad que si tiene gente buena, tiene investigadores buenos atrás, como que es algo serio lo que puede llegar es algo bueno lo que puede llegar a obtener. Pero bueno, hay que ver, porque también es como que a veces hace mucho marketing de cosas que no tiene, porque obviamente él hace marketing y así como que consigue que las acciones de Tesla empiecen a disparar, y bueno, cuando las acciones de Tesla empiezan a subir, consigue mucha más plata para hacer cosas que no podía hacer, pero como que él empezó a chamullar a la gente, a que sí, que la puede hacer, y como que bueno, las acciones de Tesla empezaron a subir, y bueno, entonces consiguió un montón de plata, y bueno, contrató un montón de gente para que pudiera hacer todas esas cosas, ¿no? Es decir, como que es todo un juego de realmente lo que puede hacer y lo que no puede hacer, pero bueno, en Tesla hay investigadores muy serios trabajando, y habría que ver el proyecto, pero hay que ver si es una propaganda de Elon Musk o bueno, por ahí realmente es algo bueno que está haciendo, un proyecto serio que está haciendo. Bueno, Roxana, muchas gracias por todas tus respuestas. Ha sido una charla muy clara y hemos recibido muchos mensajes de agradecimiento por ello. Bueno, Decirles, ya estamos casi al finalizar y solamente queda por decir que pueden continuar accediendo al resto de los webinars, y agradecerles en principio a Roxana por su charla y a todos los participantes que día a día nos acompañan, y agradecerles desde el Departamento de Ciencias Básicas y desde el equipo que está organizando estos webinars, la participación de todos ustedes. Así que bueno, solamente desearles que tengan un muy buen día. Gracias.